clase, ¿sí? Damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Como siempre, iniciamos con la oración de la mañana. Todos nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. A compartir nuestra clase para dar inicio a la parte teórica. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Esperamos un ratito que cargue. Listo, ahora sí. Iniciamos nuestra clase del curso de Biología. En el capítulo 3 tocaremos el tema de cuidados de los sentidos y el cuerpo contra los efectos nocivos. A ver, vamos a aumentar. Aquí está, listo. Específicamente vamos a hablar de todos los cuidados que tenemos que tener para que nuestro cuerpo funcione bien, para que nuestros sentidos no se enfermen. Y uno de ellos es la buena alimentación. Nosotros hemos estudiado ya los alimentos, un capítulo específicamente los alimentos energéticos, constructores, protectores, y hemos visto también la pirámide alimenticia. Y cuando hablábamos de buena alimentación, nos referíamos al consumo de alimentos en cantidades adecuadas. ¿Ya? En cantidades adecuadas. ¿Qué significa? Dice, se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas, garantizando el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Una alimentación correcta es indispensable para el buen funcionamiento, para el desarrollo sano, el crecimiento de nosotros, bueno, las personas, ¿no? Los seres humanos. Nos va a ayudar a prevenir los problemas de desnutrición, los problemas de obesidad o los problemas de enfermedades crónicas, como habíamos visto, la anorexia y la bulimia. Aquí tenemos en la imagen el compuesto de todos los alimentos que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Los niños principalmente tienen que consumir todos los tipos de alimentos de una manera adecuada. Entonces, ¿a qué me refiero con una buena alimentación? Por ejemplo, diremos que la alimentación tiene que ser completa. Cuando yo digo completa, significa que voy a tener que ingerir todos los alimentos de una manera diversa, de todos los grupos que se muestra ahí. Cuando habíamos visto la pirámide alimenticia, habíamos visto los carbohidratos, las frutas y verduras, los alimentos ricos en proteínas como las carnes y los lácteos, y por último habíamos visto las grasas y las golosinas. Cada uno tiene una proporción. Entonces, cuando hablamos de proporción, diremos que esta alimentación tiene que ser equilibrada. ¿Ya? Cuando hablamos de proporción, diremos que es equilibrada, porque no de todo vamos a comer en la misma cantidad, sino que vamos a tener necesariamente que consumir algunos alimentos en más cantidad y otros en menos. Por ejemplo, ¿cuál consumimos más? Consumimos más los carbohidratos. Los carbohidratos consumimos todos los días, a diferencia de las golosinas o las grasas, que es en menos cantidad. Las frutas y las verduras tenemos que consumir 5 raciones al día. ¿Recuerdas ello? Entonces, a su vez, vamos a mencionar que esta alimentación tiene que ser suficiente. Cuando hablamos de suficiente, ni poco ni mucho. Lo adecuado que me va a ayudar a saciar, uno, mi hambre, mi necesidad de alimento, y lo otro, que si como demasiado, mi cuerpo tampoco va a poder trabajar de la misma manera, ¿no? Es por ello que se le conoce como gula, ¿ya? Entonces, a ver, voy a hacer aquí una indicación
una indicación muy importante sobre la alimentación, que es variada. O sea, cuando te decía completa, de todo, equilibrada, en cantidades indicadas. Lo suficiente, ni mucho ni poco, solamente lo necesario. Variada significa que tengo que comer y respetar la cantidad que se me va a indicar, ¿ya? Entonces tiene que ser variada. Comeré frutas, verduras, carbohidratos. Tengo que consumir todo ello. Tengo que consumir necesariamente todo ello. Entonces, tengo que seguir estas indicaciones. Y por último, tiene que ser inocua, ¿ya? Inocua se refiere a qué? A que tiene que ser higiénica, limpia. Todos los alimentos que ingerimos tienen que estar limpio, debidamente lavado. No solamente con el agua que sale del caño, sino también pasarla por un proceso de agua hervida, no la hirviente, sino agua hervida fría. Nuevamente pasas, lavas los alimentos para que esté completamente desinfectado. En algunos casos todavía incluso le echan una gotita de lejía al agua para poder desinfectar completamente, ya que vivimos en un tiempo de pandemia, ¿sí? Pero lo ideal siempre ha sido lavarla de manera normal, habitual en el caño, con el agua que cae del grifo, y después se lava con agua hervida. Por último, me estaba olvidando que tiene que ser adecuada. Cuando hablamos de adecuada, nos vamos a referir a las costumbres de cada región, ¿no? En todas las regiones comemos lo mismo. En la costa tenemos un tipo de alimentación muy diferente a la sierra y por ende muy diferente a la selva. Entonces, en conclusión, ¿qué necesita nuestro cuerpo para crecer y para estar fuerte y sano? Que nosotros tenemos que consumir todos los alimentos de manera gradual, que vamos a ingerir tanto carbohidratos, grasas que me van a ayudar a crecer, las frutas y verduras para protegerme, y a su vez hay alimentos que tengo que comer en menos cantidad, pero también que son importantes, ¿no? Como las grasas. Esto es concerniente a la buena alimentación, lo que debemos ingerir nosotros para estar bien. Uno mismo se produce su buena alimentación. Uno mismo decide qué es lo que realmente tiene que comer, no lo que quiere comer. Y cuando hablamos de que quiere comer, veamos ahora este punto, el buen comer. Cuando hablamos del buen comer, tú dirás y te imaginarás un banquete, ¿cierto? El buen comer, uy, mi mamá va a hacer un buffet, va a hacerme todas las comidas que me encantan. No necesariamente es eso. El buen comer, ¿a qué se refiere? Consumir los alimentos que te ayuden, que ayuden a tu cuerpo a hidratarse, a fortalecerse, a repararse y protegerse. Es muy importante el buen comer. Y te voy a poner dos imágenes en la cual va a crear de repente un estado de lluvia de ideas en ti. Solamente lo voy a poner, no vamos a comentar porque si no se hace más extenso, pero creo que vamos a llegar al mismo punto, tanto tú y yo. Tú en casita y yo aquí haciendo la clase. Mira aquí las siguientes imágenes. Tengo una primera imagen donde se ve algo bonito. Y luego tengo esta segunda imagen donde se ve algo conflictivo. Si comparamos esas dos imágenes, podemos decir que en la imagen que está a la izquierda, tenemos una familia armoniosa, alegre, feliz. Y si vemos la imagen que está a la derecha, está el papá preocupado, los esposos están ahí opinando, los hijos, ya se crea un poquito de conflicto en el momento del cenar o almorzar o desayunar. En este caso, ambas familias están almorzando. En la familia de la izquierda, entonces, vamos a ver que es una familia en armonía. ¿Por qué es importante cuando el momento de almorzar o de cenar o de desayunar es importante que lo hagamos en familia y en armonía? Porque en una buena mesa donde exista esta armonía y la unidad, ahí está indicado, van a ser favorables para la alimentación porque el cuerpo va a trabajar sin presión.
Y los alimentos que ingerimos van a ser absorbidos de una manera tal como se espera ser asumidos. ¿A qué me refiero? Que cuando tú estás ingiriendo, por ejemplo, así de simple vista, una manzanita estás comiendo. Esta manzanita cuando lo comes con alegría incluso la sientes más rica que otras veces. En cambio, de repente estabas un poco fastidiado, molesto, algo sucedió y quieres comer la manzanita y después dices, ya no quiero comer, se me quitó el hambre. Eso es la diferencia, es la diferencia. En cambio, aquí, en la que está la familia a la derecha, ahí están, ¿qué cosa? Está un momento tenso, un momento de preocupación. ¿Qué pasa en esta familia? Esta familia está discutiendo. Los alimentos no se van a ingerir de la misma forma. El cuerpo va a generar sustancias que van a producir acidez, indigestión, malestar estomacal. ¿Alguna vez te ha pasado de que de repente sucedió algún hecho fortuito que no estaba previsto? Nos ha pasado a todos y cada uno de nuestras casas. En algún momento de repente recibiste una mala noticia. Cuando suceden estas cositas, nuestro cuerpo reacciona de otra forma, no la indicada y la adecuada para poder alimentarte. Por el contrario, genera sustancias en el interior, principalmente en el estómago y el hígado, que el hígado va a segregar bilis y el estómago, el jugo gástrico, imagínense, va a ser más. Lo que normalmente tienen que eliminar para poder desintegrar los alimentos va a ser en exceso y va a producir por eso la acidez. Algunos incluso le produce el vómito, le produce la hinchazón. Y por último, por así decir, si estás discutiendo al final ya nadie quiere comer, se pone un ambiente tenso y simplemente dejan los alimentos ahí y todos se retiran. Eso es cuando ya es extremo. Entonces, el buen comer necesariamente va a trabajar de la mano con el estado emocional. No solamente es hidratarse, fortalecerse, repararse, protegerse, sino también el estado emocional en que te encuentres. Es por ello, no sé si recuerdas, en algún momento yo he mencionado que los alimentos son sagrados. Los alimentos son sagrados, bueno, porque nos llega a nuestra mesa con la bendición de Dios, siempre lo digo, tenemos la dicha de tener y de contar un alimento en nuestro hogar, pero también, ¿por qué? Porque al momento de ingerirlos tenemos que comerlos con paz para que nuestro cuerpo absorba el máximo de los nutrientes, el máximo de las vitaminas que tiene ese alimento. Entonces, desde hoy en día la recomendación es que tienes que comer bien. ¿Y qué se refiere comer bien? Comer de todo un poco, de manera balanceada, una dieta equilibrada, por así decir, y mucho buen estado emocional. El estado emocional es muy importante. En conclusión, para este buen comer diremos que necesitamos tener una salud mental, física y emocional. Todo ello hacen un buen comer. Muy bien, hemos visto la parte de la alimentación, ¿no? La alimentación que es muy importante para nosotros, para crecer fuertes y sanos. Pasamos ahora con lo que nos respecta a los sentidos. Los sentidos tienen enfermedades. La semana pasada hemos visto que tenemos 5 sentidos, semana pasada y antepasada, ¿no? Hemos visto el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del oído, del gusto y del olfato. 2 de esos sentidos se relacionan entre sí, van mezclados, por así decir, porque tienen algo mucho en común. En este caso vamos a ver ahora las enfermedades. Así como nuestro cuerpo tiene enfermedades, nuestros sentidos también. Vamos a iniciar con 3. El sentido de la vista, el sentido del tacto y el sentido del oído. Cuando hablamos de la vista, todos automáticamente dicen, me pica el ojo, ¿no? En alguna oportunidad tú has dicho, me pica. ¿Qué haces cuando te pica el ojo? Agarras tu dedito y te quieres sobar y frotar.
Entonces te voy a mencionar algunas enfermedades de la vista. De repente, al picarte la visión, ese escozor de la visión, tienes alguna enfermedad, no sabemos. A ver, veamos las enfermedades de la vista. En la vista hay enfermedades como la conjuntivitis, la catarata, el desprendimiento de retina, glaucoma, astigmatismo, miopía, ojo seco, no he colocado chalazo, incluso el orzuelo, son enfermedades de la vista que algún momento quizás tú o un familiar ha pasado. Has escuchado, incluso la catarata es muy, muy común. Mi hermanita tiene un ojo seco. Muy común, ¿ya? Entonces, Es el único que... Entonces, les decía de que estas enfermedades son muy, muy comunes en la vista. Vamos a explicar un poquito de cada una de ellas, o por lo menos las más conocidas e importantes. La mayoría ha escuchado la palabra miopía, la mayoría. Es cuando tú no puedes ver a grandes distancias. La miopía es cuando no puedes ver a grandes distancias. Pero también has escuchado la palabra conjuntivitis, ¿sí? ¿Qué es la conjuntivitis? Hoy se apareció este de acá, no debió aparecer. La conjuntivitis va a hablarse de una infección de la membrana externa del globo ocular, ¿ya? Cuando hablamos, significa del enrojecimiento de tu vista, un picazón, se pone tu ojo a lagrimear incluso salen unas lagañitas, ¿sí? Salen como unas lagañitas, una parte mogosa que hace que se pegue tu ojito. ¿Y qué hace mamá? Preocupada, va al médico o va a la farmacia y compra para poder desinflamar, desinfectar. Entonces, la conjuntivitis es una enfermedad infectocontagiosa. Escúchalo bien. Si tienes ahí un lapicito, anota. La conjuntivitis es una enfermedad infectocontagiosa. ¿Por qué es infectocontagiosa, Miss? ¿Por qué? Porque esto se puede contagiar y es la más rápida en contagiar. Sin querer, de repente tú estás jugando con un compañerito, con tu hermanito, con alguien, y quizás han habido cruce de manitos y empiezan y te picó el ojo. Y te picó el ojo y tú dijiste, ay, me pica el ojo, me soba mi ojito. Ya ahí te contagiaste. Te contagiaste rápidamente. Es por eso que es lo más rápido en contagiar la conjuntivitis. Si se contagia de un ser a otro ser, se contagia. Toda la familia se puede contagiar. ¿Por qué se contagia tan rápido? Porque hay contacto. Cuando hay contacto, me refiero con las manos, porque esto es las manos, porque el ojo no va a ir a contactarse con el otro ojo, sino que es producto de que nosotros normalmente cuando tenemos ese escozor en la vista, esa picazón, lo primero que hacemos es, así nuestra mano esté limpia o sucia, nos ponemos y nos tocamos la vista y nos sobamos. Y todavía hacemos fuertemente, ¿no? Fuertemente una fuerte sobada que nos dejamos el ojo hasta rojo. Es algo en la cual no debes de hacer. Pero eso lo vamos a ver en las recomendaciones, ¿ya? En las recomendaciones ahí lo vamos a ver. En este caso, lo que estamos haciendo es mencionar cuáles son los síntomas de algunas enfermedades de la vista, ¿ya? Entonces, ya sabes que la conjuntivitis es infectocontagiosa. No se te vaya a olvidar. ¿Qué se da? En la parte externa del globo ocular. Se da en la parte externa del globo ocular. Es por eso que hay un enrojecimiento, lo puedes ver a simple vista, picazón, se pone lloroso tu vista, y no solamente eso, sino que incluso aparece como una especie de moho, una lagaña que se hace que se pegue tu ojito. Muchas veces cuando es en exceso la parte inicial, se está iniciando esta enfermedad, se pega de tal manera que no puedes abrir y es bien delicado. Hay que hacerlo con agüita de manzanilla para poder sacar y poder abrir tu ojito. Entonces tiene un tratamiento especial y para ello tienes que acudir ¿a quién? Al oculista, que te va a ayudar a poder saber el tratamiento específico de esta conjuntivitis.
La siguiente enfermedad tenemos la catarata. La mayoría relaciona la catarata con los abuelitos. ¿Por qué? Porque me dice que la catarata es su visión, ¿no? Ah, ya los abuelitos sufren de catarata. No necesariamente los abuelitos sufren de catarata, no necesariamente, ¿ya? Cualquiera de nosotros puede padecer cualquiera de este tipo de enfermedades. ¿Qué es la catarata? No te vayas a imaginar, la catarata es agua. No, la catarata es la opacidad del cristalino. Hemos visto de la parte del ojo cuál era el cristalino, ¿cierto? Habíamos visto que era una parte importante del ojo y es... Miss, creo que Estrella le quiere decir algo. Estábamos hablando entonces de la catarata, es la opacidad del cristalino. ¿Qué era el cristalino? Es el lente del ojo, es el lente de forma biconvexa que estaba detrás del iris. Eso es muy importante. Este cristalino enfoca los objetos. Si ya no tienes con qué ver, porque se va a opacar, obviamente se opaca, el cristalino cumple esa función de enfocar todos los objetos a diferentes distancias. Entonces, si se opaca ya no vas a poder ver. Eso sucede cuando tenemos esta enfermedad de la catarata. ¿Ya? Su síntoma más evidente es la visión borrosa, ¿ok? La visión borrosa. Y voy a mencionar a este punto que es el que tiene que ver mucho, que estamos ahorita, este es un tema muy importantísimo para todos los niños que padecen de miopía, escuchen bien, todos los niños que padecen miopía, es porque no puedes ver de lejos, tu ojito hace un esfuerzo sobrehumano para poder ver y cuando no puedas ver, escucha bien, cuando no puedas ver, de preferencia infórmalo a mamá, a papá, a alguien con quien tú vivas. ¿Por qué? Porque cuando haces fuerza con la vista, obviamente, estás haciendo un esfuerzo también a tu retina. Estás esforzándolo de tal manera que cuando la retina ya está se va haciendo delgadita, porque es una lámina muy delgadita, como si fuese una bolsita, muy delgadita. Y si esa retina se rompe, olvídate, nos quedamos ciegos. Las personas que padecen de miopía, incluso se nos prohíbe realizar fuerza. ¿Por qué se nos prohíbe? Porque al realizar fuerza, acuérdate la palabra, estamos haciendo fuerza. Hacemos fuerza con todo nuestro cuerpo y también nuestro ojito, aunque tú no lo creas, está haciendo fuerza y se puede desprender tu retina. Entonces, si tienes problemas de visión donde no puedas ver, ¿qué va a pasar? Puede tener un desprendimiento de retina. Y lo que comúnmente te estaba hablando hoy en día, la enfermedad de moda, el ojo seco. El ojo seco, dice, es porque no se humedece, ¿no? No hay un buen funcionamiento de la glándula lagrimal. ¿Y eso por qué se da? Cuando normalmente estamos mucho tiempo a través de las máquinas, ahora que estamos trabajando internet, las clases virtuales, a ver un ratito, sí, a todos nos va a pasar y nos ha pasado, que el ojo seco hace que se enrojezca, que se inflame tu ojito, entonces no te va a permitir incluso trabajar de una manera correcta. ¿Y eso por qué? Porque estamos mucho tiempo conectados. Entonces, de preferencia, bajamos la intensidad de luz. Tenemos que humectar nuestros ojos. ¿Y cómo se humectan? Hay humectantes, hay lagrimales que venden en cualquier farmacia. Pero para ello, primero tienes que pasar a un médico y el médico encargado es el oculista. Entonces, estas son algunas enfermedades del sentido de la vista. Vamos a ver enfermedades del sentido del tacto. La dermatitis, el acné, las verrugas, los hongos, la piel rosácea, ictiosis, vitiligo, urticaria, son algunas de las enfermedades del tacto. La más conocida, el acné y el hongo. Esa es la más conocida de la enfermedad del tacto. ¿Qué sucede? Cuando tenemos acné, por ejemplo, el acné son las lesiones que aparecen en la piel. Mayormente aparecen en la etapa de la pubertad, adolescencia, donde van a aparecer ciertas protuberancias en la piel, cualquier parte del piel, no solo de la piel, no solamente va a ser en la cara, algunos tienen acné en la espalda,
otros le salen en las piernas. Y estas protuberancias están llenas de grasa y de células muertas. Lo ideal es que no las toques, por el contrario tienes que utilizar ciertos jabones neutrales que me van a ayudar a desinflamar, a no estar muy inflamado, porque eso se inflama, se infecta y produce otra enfermedad crónica de la piel. Entonces, el acné son ¿qué cosa? Son protuberancias llenas de grasa y células muertas. Aparecen en la edad de la pubertad y la adolescencia. Luego, en la parte de arriba, no había mencionado, se me pasé de frente al acné porque era una de las más conocidas, la dermatitis. La dermatitis, o también conocido como eczema, es una inflamación de la piel que va a producirse comúnmente como un sarpullido. Esto sí lo hemos pasado todos. Un sarpullido que empieza con una picazón, como unos puntitos chiquititos que parecen y se ponen rojitos. Este sarpullido es bien desesperante. Cuando tienes esto, lo que haces es te rascas y te puedes producir heridas. Entonces, cuando tengas este tipo de enfermedades, hay dermatitis que son leves y hay otras que se hacen crónicas hasta herida y se pueden producir hasta materia y pus. Entonces, lo que no se quiere es llegar a eso. Cuando tienes un sarpullido, lo mismo que el acné, se tiene que bañar con un jabón neutro, Y la otra enfermedad conocidísima es el hongo. Y es justamente una de las preguntas, creo, que tienes en tu ficha. El hongo. El hongo es una infección provocada. Es una infección provocada. ¿Provocada por qué? Porque el hongo se produce porque de repente hay una mala higiene, porque de repente te quedaste con la ropa, no te secaste bien, no ropa mojada, estaría mal dicha, sino que no te secaste bien. El hongo normalmente sale en su mayoría de veces producto de la humedad. Producto de la humedad va saliendo y empieza muy pequeñito, parecido al sarpullido, chiquitito, rojito, pero eso va a crecer. Cuando ya está creciendo y se va irradiando por la piel, ya es un hongo que te produce picazón e incluso también te puedes producir heridas. Entonces, lo ideal para el tratamiento del hongo, hay muchos tratamientos para el hongo, pero lo más importante, si que en alguna oportunidad has pasado o tienes algún familiar que ha pasado, de preferencia la toalla personal y secarse muy bien después de cada baño. Tienes que bañarte diariamente, o así haga frío el día de hoy, hace frío, todo el mes ha hecho frío. Nos tenemos que asear porque nuestro cuerpo necesita oxigenarse, nuestra piel necesita purificarse. Es muy importante que tengas el baño diario, tengas tu toalla personal. Sé que muchos no tenemos la toalla personal, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque a través, cuando tú estás intercambiando la toalla de uno a otro, sin querer estás llevando células, bacterias de un cuerpo a otro. Entonces, por eso, sobre todo con esto del hongo, es muy importante. Si tienes algún padecimiento de la piel, alguna enfermedad, es momento de siempre conversar con mamita y decirle, mamá, me salió esto, obsérvame, por favor. ¿Por qué? Porque después se puede hasta infectar y hacerse más grande. Lo que pudimos haber solucionado en unos instantes se hace más grande. Y por último, aquí para este bloque tenemos al sentido del oído, las enfermedades del oído, la más común, la otitis, pero también está la enfermedad del Meniere, la neuritis vestibular, el presbiacusia y cofosis y tinnitus, ¿ya? Cuando hablamos de las enfermedades del oído, la más común te mencionaba, es la otitis, donde va a producir una inflamación al oído causada por una bacteria. Esta es una causada por una bacteria y normalmente cuando tienes otitis, incluso no solamente va a tener una inflamación del oído, sino que también va a ir relacionado con la parte de la mucosa. La mucosa, no sé si recuerdas, cuando hablamos del sentido del olfato, del sentido del oído, había una trompa, un canal que era de Eustaquio, ¿te acuerdas? Ese está conduciendo, donde va a producir el equilibrio.
Eso es también relacionado, se relaciona muchas veces con la parte de las enfermedades que surgen en tu garganta. Es por eso que cuando tienes a veces gripe y te duele el oído, pero si tengo gripe, ¿por qué me duele el oído? Porque las bacterias se van alojando en todo ese torrente y te produce otitis. Ahí tenemos 3 imágenes importantes para que entiendas mejor cada una de las enfermedades. Aquí tenemos para la conjuntivitis, ¿logras ver? Mira, ve, la parte roja e incluso estas venitas que observas aquí en la vista, si logras ver bien, también se pueden producir por la presión ocular. No he mencionado ahí, pero se da la presión ocular, incluso surgen algunas venitas que se rompen en tu vista, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. En el tacto logras ver la piel está llena de barritos, pero aquí ya se hicieron rojas. ¿Por qué? Porque se estuvo tocando. Hay veces queremos echarnos ciertos aditivos químicos para taparnos. No, eso está mal, porque si no, te haces una inflamación que se puede volver crónico. Y por último, te decía de la otitis, mira, empieza con un dolor intenso que te causa hasta migraña, llega hasta acá, es horrible. Produce un dolor tal cual que no deja trabajar en paz. Se confunde muchas veces con la migraña. Parece como si fuese un punzón adentro de nuestro oído que es tan fuerte, insoportable, que no te deja estar tranquilo. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la primera parte de nuestra clase del día de hoy. ¿Ya?